Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, Albérico Barrios Pedreira y, ya me conocen, Héctor Amodio Pérez, con la asistencia técnica de Javier Caraballo, se pone en marcha el cernidor número 217, correspondiente al día 7 de agosto del año 2025. El 7 de agosto, pero de 1970, la friolera de 55 años, y parece que fue la semana pasada, se produjo, a mí al menos me parece que, a mí también, que fue la semana pasada, se produjo lo que se conoce como la caída de Almería, un procedimiento policial en la calle Almería 4630, en el apartamento 1, barrio de Malvin, que acabó con las negociaciones del llamado Plan Satán. El viernes 31 de julio, el MLN había secuestrado a Díaz Gomide y Mitrione, pero habían fracasado varios por errores cometidos que Manuel Marx Menéndez, uno de los participantes en los operativos de ese día, relata con lujo de detalles en su libro Ay de los vencidos. De las críticas que hace Manuel Marx Menéndez, entonces conocido en la interna como Enrique, que fue mi acompañante en el Peugeot 203, en el que viajamos desde el Parque de los Aliados hasta Pando el día de la llamada toma de Pando, solo voy a destacar la premura y falta de planificación de los preparativos a cargo de Candán Grajales, fallos seguramente motivados por la premura con la que el Plan Satán se puso en marcha. La abogada Inés Capucho, designada enlace oficial con los presos de Punta Carretas y Cabildo por el Comité Ejecutivo del MLN, actuaba como defensora mía, de Amodio Pérez y de Alicia Rey Morales, los que a su vez éramos los responsables de las comunicaciones desde las respectivas cárceles con la dirección del MLN. En los primeros días de agosto, el Ejecutivo nos comunicó su intención de realizar un nuevo secuestro, una vez planteado el canje de Díaz Gomide y Mitrione por todos los presos políticos, como forma de presionar al gobierno para conseguir el canje, ya que se especulaba que las presiones de Brasil y de los Estados Unidos serían lo bastante fuertes como para que un nuevo secuestro inclinara la balanza del lado del MLN. Y si eso no sucediera, los secuestros se mantendrían dentro de la línea de hostigamiento al gobierno. Esta decisión del Comité Ejecutivo, que dejaba de lado el acuerdo primario, pedir el canje por un número entre 20 y 30 presos, es la causa de que comienzan a producirse una serie de divergencias entre los presos y la dirección. Los presos teníamos un órgano de dirección que, aunque no tuviera más trascendencia o más importancia que en la interna del penal, nuestra opinión era importante, ya que reflejaba la opinión de aproximadamente 150 presos.
Ese órgano de dirección estaba formado por Manera, Marenale, Fernández Huidobro y quien les habla. Los cuatro en ese momento coincidimos en que, punto uno, se lo comunicamos de esta forma al Ejecutivo, era muy difícil que tanto los Estados Unidos como Brasil no advirtieran que la liberación de 150 tupamaros en ese momento significaría la caída del gobierno de Pacheco Areco. Ante esa posibilidad, la presión que pudieran ejercer se amortiguaría muchísimo. O sea, ese era el punto 2. El punto 3, no era comparable la calidad de los tupamaros presos con los presos recientemente liberados por el mismo gobierno brasilero, ya que estos habían sido procesados por delitos menores. Punto 4. Por todo esto, era conveniente presentar el canje por un lote seleccionado. 5. Ante la eventualidad que el gobierno se negara tajantemente a negociar, se analizaba eso, era conveniente no plantear el canje, porque sería contraproducente cambiar la finalidad de los secuestros por el hostigamiento, porque convertíamos el canje en un objetivo fracasado. Punto 6. De ninguna manera presionar con la muerte de los secuestrados. Punto 7. Y último. Es preferible plantear el canje, decíamos en aquel momento, y si este no es aceptado, transformarlo en un objetivo a largo plazo. El Ejecutivo, en carta del propio Sendic, la carta de Mariano, famosa, nos contestó que no aceptaba nuestro planteamiento. Y alrededor del 4 de agosto se lanza la propuesta del canje por todos los presos, pero sin dar plazo para su aceptación, utilizando una frase muy ambigua, donde dice que de no aceptarse la propuesta se hará justicia. El miércoles 5, a través del senador Pedro Zabalza, nos llegó la noticia de que el gobierno está dividido y que puede producirse un vacío de poder. Nos llegaron noticias acerca de que Peirano Facio, Abdala, Vasconcellos, Wilson Ferreira y Manuel Flores Mora eran partidarios de entablar una negociación con el MLN. El mismo miércoles por la noche, el Ministerio del Interior anunció una recompensa de $1 millón a quien proporcionara informes que arrojaran resultados positivos. En la mañana del viernes 7 de agosto, el MLN secuestró a Claude Fly, un experto estadounidense que trabajaba para el Ministerio de Ganadería y Agricultura. Pareció en ese momento que el golpe era definitivo. Pero un vecino del mismo edificio de la calle Almería, según se dice, un taximetrista, había reconocido a Edith Moraes Alves, una de los ocupantes del apartamento 1 de la calle Almería 4630. Y sus llamadas a la policía no habían sido tenidas en cuenta, por lo que llamó directamente al Ministerio del Interior. Desde el Ministerio ordenaron realizar una vigilancia para comprobar la denuncia del vecino. Y no solo comprobaron que ahí vivía Edith Moraes, sino que identificaron al mismo Candán Grajales. Lógicamente, esta identificación se había dado unos cuantos días antes del 7 de agosto.
A las 14 horas en ese apartamento se reuniría el Ejecutivo para analizar la situación. Era la primera vez que se reunirían allí, por lo que Candán los iba a esperar en la esquina de Yacó y Almería para darles el ok, que el apartamento estaba libre de peligro. Porque aunque el resto del Ejecutivo conocía la ubicación, no conocían las señales de alarma. Pero a las 12, dentro del apartamento, ya estaban detenidos Asdrúbal Pereira Cabrera y Edith Moraes Salves, quienes alcanzaron a colocar la señal de peligro, que fue vista por Candán, quien decidió esperar al resto del Ejecutivo y alejarlos de la zona. Unos minutos antes de las 14 horas, Candán fue reconocido por la policía y herido en un tiroteo al intentar huir. En esos momentos llegaban en una camioneta Raúl Videgain y Picardo, quienes oyeron el tiroteo, vieron a un hombre con un arma en la mano, creyeron que era un Tupamaro, le ofrecieron ayuda, el tipo era un policía y los detuvo a los dos. Pocos minutos después llegaron Sendic y Martínez Platero, quienes al ver la camioneta de Videgain y Picardo rodeado por la policía, pensaron que si los dos habían sido detenidos, podía producirse un rastrillo en la zona. ¿Y qué hacen? Deciden ir al apartamento a dar el aviso, siendo detenidos también. Casi al mismo tiempo llegó Mansilla, quien al ver el despliegue policial abandonó la zona. Ese era el único rápido. Siendo el único miembro de la dirección que no fue detenido. Al poco rato llegaron Alicia Rey y Graciela Jorge Pancera, quienes traían los pedidos de contacto de Wilson Ferreira Lunate y Manuel Flores Mora. Estas tenían como contraseña para entrar al edificio efectuar una llamada telefónica. Pero ese sistema ya no se usaba más, habían cambiado la señal de alarma. Pero no se lo habían comunicado. La policía además había bloqueado el teléfono. ¿Y qué hicieron Alicia Rey y Graciela Jorge Pancera? Pues fueron al apartamento. No vieron ningún movimiento sospechoso, llaman y las detienen a las dos. Así, sumando casualidades y errores cometidos por los Tupamaro, la policía asestó un golpe durísimo al MLN y fortaleció la posición del gobierno. Se acabó la negociación. A la misma hora que se producían las detenciones, según las informaciones que después nos proporcionó el mismo Pedro Zabalza, Pacheco Areco estaba con sus asesores, donde seguramente estaba analizando según su dimisión, según los mismos informes. A las 24 del día del mismo viernes 7, Pacheco Areco se dirigió a la población anunciando su resolución de no aceptar el canje. Al día siguiente, sábado 8, el Ejecutivo, formado en esas circunstancias, Lucas Mansilla, Samuel Blixen, Manuel Mar Menéndez y Juan José Domínguez, emitió un comunicado concediendo al gobierno un plazo hasta el domingo 9 a las 12 horas. De no aceptarse, Mitrione sería ejecutado. La ejecución se cumplió el domingo aproximadamente a las 21 horas. El auto con el cadáver de Mitrione fue hallado el lunes 10. Ese mismo lunes 10, ante este hecho, se suspendieron por 20 días las garantías individuales por un acuerdo parlamentario, desatándose una campaña propagandística totalmente negativa para el MLN, así como una dura represión.
Ese ejecutivo recientemente formado fue detenido el mismo domingo 5 en una casa de la calle Javier de Viana 955. Se produjo entonces un vacío de dirección en el MLN, hasta que 2 días después, por un acuerdo de los comandos de columna, se designó a Adolfo Bassen, de la columna 15, Mauricio Rosenkopf, de la columna 10, y Simón Berreta, de la columna del Interior, en forma interina, hasta que se pudiera consultar a los miembros de la dirección recientemente detenidos. Consulta que recién se pudo realizar a finales del mes de septiembre, cuando aquellos detenidos en la calle Almería fueron conducidos al penal. Esa dirección fue ratificada en su momento. Pero en el interín se produjo en el MLN una lucha por la dirección, ya que la columna 1, que no estaba integrado a ese comité ejecutivo provisional, aunque en el acuerdo había participado uno de sus miembros, resolvió no aceptar a dicha dirección, propiciando así una división en el MLN encabezada por Élida Valdomir, la responsable militar de la columna 1, que había sido además la encargada del secuestro de Mitrione. Élida Valdomir fue detenida poco después, lo que si bien disminuyó el poder de esa fracción, no evitó que la fracción existiera, lógicamente. Con lo que se aumentó, o se daba un aumento de la situación de caos interno en ese momento. En forma simultánea, los mismos integrantes del llamado sector sindicalista, que luego formarán la microfracción, inician a su vez una lucha interna contra el nuevo Ejecutivo, aprovechando la caída de lo que ellos llamaban las vacas sagradas. El martes 11 de agosto, 24 horas después de la suspensión de garantías individuales y a 72 horas de que Pacheco Areco anunciara su determinación de no negociar con delincuentes, se inicia una negociación entre el gobierno, representado por su ministro Fleita, y el MLN, representado por Sendic. Aparentemente, la iniciativa partió del juez de instrucción de quinto turno Manuel Díaz Romeu. Se conocían todos, Díaz Romeu, Fleita y Sendic, de la vieja Facultad de Derecho. Pero la intervención de Fleitas, que en ese entonces era ministro de Cultura y por lo tanto responsable de institutos penales, y del ministro del Interior, Francese, que aunque no apareció públicamente, no apareció vinculado, tuvo que estar enterado, ya que Sendic realizó entrevistas en la propia jefatura con los detenidos en Almería y fue conducido el jueves 13 en un vehículo policial al penal de Punta Carretas, custodiado por el segundo jefe del Departamento 4 de la Dirección de Inteligencia, el entonces subcomisario Pablo Fontana, y por el inspector Pedro Panisolo, con lo cual tuvo que tener esta negociación carácter oficial. En el penal, ¿qué era lo que iban a discutir? La liberación de los secuestrados por el levantamiento de las medidas excepcionales, porque se amenazaba con el uso del pentotal y se insinuó el uso de tortura. En el penal, Sendic se reunió con Manera, Marenali y Fernando Huidobro a solas, mientras en un patio exterior, bajo la lluvia, aunque parezca mentira, Fleita, Fontana, Panisolo, el director de institutos penales, coronel Fortunato, esperaban los resultados de la entrevista.
Díaz Romero había planteado a Sendí la posibilidad de que el MLN liberase a Díaz Gomide y Claude Fly, Mitrione ya estaba muerto, y la policía pasaría de inmediato a todos los detenidos al juez, con lo que los detenidos evitarían todos los problemas derivados de la suspensión de garantía. Sendí, como era lógico, argumentó que él no podía resolver. Pidió permiso para consultar con los detenidos en Almería junto con él, con Alicia Rey, con Candán, con Martínez Platero. Pidió autorización para viajar hasta Punta Carreta y lo condujeron. Para que desde Punta Carreta nos pusiéramos en contacto con la dirección que estaba fuera, la dirección recientemente formada. Sendí era partidario de la negociación, o sea, por la liberación de los presos, de los secuestrados, por considerar que el MLN no estaba en condiciones de soportar la represión que en ese momento se estaba dando y en medio de la suspensión de garantías. Se sabía que eran muchos los detenidos ya en ese momento, y entre ellos se encontraban quienes conocían los lugares donde estaban los secuestrados. Conocían los depósitos de armas, conocían los depósitos del dinero, y se ignoraba cuántos podrían soportar el pen total y las torturas si es que éstas se ponían en funcionamiento. Se amenazaba con ello. Manera, Marenale y Fernández Huidobro manifestaron en principio su desacuerdo, lo que motivó que Sendí se retirara con gran disgusto del penal. No sin antes recordarle a sus compañeros que su posición no era única, sino que estaba refrendada por Candán, Alicia Rey y Efraín Martínez Platero. La discusión, según la información que me llegó posteriormente, fue muy dura. Y al fin de la misma se le comunicó a Fleita lo siguiente. Sobre la base de la propuesta traída por Sendic, se elaboraría una fórmula de negociación que conformara a las partes. Esa fórmula se elaboraría en el penal, en una reunión más amplia, para lo que se pidió en ese momento autorización. Los presos actuarían solo como intermediarios, y a nosotros actuaríamos como intermediarios, ya que la dirección que estaba afuera era la única que estaba en condiciones de decidir de manera definitiva. La autorización se consiguió y Fleitas pidió que la respuesta estuviera pronta en 24 horas, a lo que se contestó que eso era imposible. Se precisarían por lo menos 3 días, con lo que la respuesta estaría el viernes por la noche. Fue así que en la celda 281 del penal nos reunimos entonces Marenales, Manera, Fernández Huidobro, Mujica, Amodio, Leonel Martínez Platero, Falero Montes de Oca, Pablo Blanco, Heraclio Rodríguez, Ismael Bassini, Jorge Zabalza, escuchando el informe de Huidobro y Marenales sobre todo lo discutido con Sendic, quienes fundamentaron su discrepancia, la que fue más tarde la opinión mayoritaria. Yo en ese momento me manifesté de acuerdo con lo propuesto por Sendic, porque era consciente de lo grave de la situación. Y si precisamente Sendic temía el desarrollo de los acontecimientos, era necesario aconsejar a la dirección afuera que la propuesta se aceptara. Lo que se resolvió fue informar todo lo desarrollado en las discusiones, la opinión de los presos en jefatura y la de los presos de Punta Carreta. Las mujeres de Cabildo quedaron fuera de la discusión, no se les dio participación.
La posición de los presos de Punta Carreta fue desarrollada y fundamentada extensamente, pero terminaba con la frase siguiente: la dirección son ustedes y a ustedes les toca decidir. Tal como era lógico esperar, la dirección nueva, con mucho desconocimiento de la real situación interna del MLN, pagando tributo a su inexperiencia de dirección y fundamentalmente motivada afectivamente, rechazó la propuesta. Durante esos 20 días de suspensión de garantías se detuvo a 43 militantes, 20 de ellos de primera línea, y pese a las insinuaciones sobre el posible uso de la tortura y del pen total, nada de eso se llevó a cabo. El MLN quedó entonces en una situación muy precaria. Los presos en Punta Carreta, a propuesta de Fernández Huidobro, enviamos a la Novel Dirección un plan, el Plan Cacao, para intentar demostrar que el MLN no estaba destruido. La puesta en marcha del dicho plan será otro punto de enfrentamientos internos, que se pondrán en evidencia a finales del mes de septiembre, cuando la llegada a Punta Carreta de los detenidos en Almería en el mes de agosto. En Almería y en todo el resto del mes de agosto. O sea, cuando llegaron los 30 y pico hombres que habían sido detenidos en todos los procedimientos a partir de la caída de Almería. Continuaremos el próximo lunes. ¿Podemos continuar ahora? Sí, claro, vamos a tirar un bocado. No. Cualquiera de los tres que estamos, No, escuchamos pero, atentamente. Vamos al bocadito, vamos a meterle. Yo tenía 20 años. Amodio hablaba de lo que pasó después del asesinato de Mitrione. La campaña que se desató contra el MLN, que no solo fue local, sino internacional. Yo acá voy a leer lo que dijo U Thant, el secretario general de la ONU, sostuvo: se trata de un asesinato que debe provocar una condena universal. William Rogers, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo: estamos indignados ante la falta de humanidad de estos asesinos. El congresista norteamericano Hall sostuvo: su tortura y su siguiente asesinato por una sangrienta banda de terroristas comunistas, ¿no?, que han usurpado el nombre del jefe inca Tupac Amaru como suyo propio, sirve para hacerle notar al mundo que Fidel Castro, financiado por la Unión Soviética y China Roja, todavía tiene la ocupación de enseñar cómo organizar y exportar la revolución a la América Latina, usando a Cuba como su base. El gobierno de Uruguay no puede ser culpado por esta tragedia. El Washington Post, en su editorial, dijo: esta tragedia, que no es la primera, obliga a los Estados Unidos a reconsiderar una vez más la situación de los diplomáticos en aquellos países en el que el gobierno local no es capaz de suministrar protecciones adecuadas, y debe reconsiderar también su política de prestar asistencia a los gobiernos de América Latina. ¿Cómo puede suceder en un país de la clase media con firme tradición democrática? El Uruguay se encontró mal preparado para lidiar con estos provocadores. El 14 de agosto, Humberto Medrano escribía en el diario Las Américas: el matonismo en su apogeo, las exigencias han sido más fuertes cada vez. Se empezó pidiendo la libertad por unos cuantos terroristas. La exigencia de los tupamaros abarca a todos los presos políticos. Por ese camino llegarán un día a exigir la renuncia de un presidente, hasta de un gobierno pleno, con lo cual la fórmula expedita del secuestro habrá sustituido el sufragio y el chantaje a la ley, y la pistola al código, y volveremos a las cavernas, si es que no hemos vuelto ya. El New York Times dijo: solo enfermos mentales podrían ser en el asesinato de este padre de 9 niños de Indiana, el debilitamiento del sistema capitalista o el avance de la revolución social en las Américas, mediante el asesinato indiscriminado de los funcionarios que tienen el deber de imponer orden. Los tupamaros hace tiempo que arrojaron por la borda la aureola de Robin Hood. Pero ¿qué pasaba acá, no? Claro. ¿Qué pasaba antes
antes del asesinato de Mitrione. Los tupamaros no pensaban lo mismo y tenían muchos seguidores. Y en los días previos a que Mas ejecutara a Mitrione, las encuestas les eran favorables. Pero el 24 de septiembre del 70, 45 días después, todo había cambiado. La embajada en los Estados Unidos envió un cable informando sobre una encuesta a la que había accedido de la legación estadounidense en nuestro país. El sondeo de la opinión establecía que el 47% opinaba que el gobierno de Pacheco Areco, por razones de principios, no debe entrar en negociaciones con los sediciosos. Pero, los tupamaros habían recogido una adhesión nada despreciable del 35%. Y no sabía o no contestaba el 18%. El 21 de marzo del 85, cuando después de liberarlo a Mas, bueno, y a toda la MLN, ¿no? Mas declaró al semanario Opinar Colorado, no importa los que dieron la orden, lo que se rescata es que en aquellos momentos la organización tenía una línea de justicia revolucionaria, que después explicó qué significaba Manera Lluvera. Esto es en el acta, en las declaraciones, dice: en nuestra sociedad hay un cierto tipo de crímenes que la justicia no sanciona, tales como los de tipo social o económico. También se da el hecho de que dicha justicia castiga con muy distinta severidad a los delitos según quien los comete, que sean sus políticos, llegando incluso a dejarlos impunes. Y más adelante, en las extensas declaraciones que hizo, dijo que la organización ejecuta a Mitrione ya que sus actividades en el país eran consideradas como una intervención extranjera. Ahora, yo quiero concentrarme. Yo de arranco, pateando la piedra igual. Este es otro documental. Claro, pero es claro, pero a ver, mirá lo que sale de acá de lo que lee Amodio, que es un tipo prolijo, ordenado. Los amenazaban con pen total y torturas, que hasta ese momento no se habían ejercido. Rechazaron ese... No, se habían ejercido puntualmente por Morán Charquero. Uno solo. O dos, fueron, o tres. Sí, fueron tres. Tres, a tres presos. Sí, Horacio, en el año 72 ya había una comisión investigadora por las denuncias, incluso esa comisión investigadora recibió grabaciones de las torturas. Está bien, fenómeno. Pero vamos a hacer a Mitrione lo matan por injerencia extranjera, ¿no? Sí. Porque supuestamente enseñaba a torturar. No. Que el tipo no. No, eso no, nunca lo dijo el MLN. Pero lo hacían correr por no, eso fue posterior. Pero lo hacían correr después. El versito era ese. No el MLN. Está bien, no el MLN. Algún loquito suelto. No, fue una campaña organizada para justificar el error del amor, pero no lo hizo el MLN. Me llama la atención se como hizo Amodio, fuera del MLN. Sí, como claro. Amodio, eran cuentas que se cobraban. Eran cuentas que se cobraban. Amodio menciona el MLN permanentemente, pero él dijo que había una diferencia entre el MLN y los tupamaros como grupo. Me llama la atención porque... No, pero al principio, entre el coordinador sería, ¿no? En este caso, ¿quién estaba actuando? No. ¿Era toda la dirección del MLN? Sí, por supuesto. ¿El tupamaro era el brazo ejecutor de las decisiones? No, el MLN es la continuación del grupo Tupamaros. Por eso, para diferenciarlo de otros movimientos de liberación nacional de otros países, se le agregó al MLN la letra T. MLN Tupamaro. Yo nunca lo usé, MLN Tupamaro, porque para mí nunca hubo en el Uruguay otro movimiento de liberación nacional más que el que yo integré. Por razones de edad, aquí los más veteranos, salvando el nombre de distancia, somos Amodio y yo. Todo lo que es Vidigain Gracie, nombrado. Vieron que entre las películas y los libros que inspiran las películas, siempre hay una condensación. La película condensa el libro, lo achica, a veces se omite. Todo lo que él leía ahora, yo lo viví dentro de las comunicaciones militares. Todos los nombres, todos los eventos que Amodio relató, yo ya estaba en ese momento de comunicaciones militares. Todo eso pasaba por mi oído. Yo tenía 20 años. Me parece estar viviendo de nuevo la película.
La terrible película. Pues yo pensaba y me daba cuenta que el Uruguay estaba dando bandazos. Y me pregunto por qué se entró en negociaciones, obviamente serían órdenes superiores, porque de otra forma, políticas, digo. No entiendo cómo, porque en cualquier enfrentamiento entre las fuerzas de la ley legítimas y las ilegítimas, lo primero que se hace es cortar esa cadena. Y negociaban como en un boliche. Era el Uruguay de esa época. Por Pero eso habían digo, encontrado a unos policías, los grupos guerrilleros, que eran buenísimos. Eran unos santos. Algunas excepciones habría. Pero a ver, lo esperaba mientras los otros charlaban en una celda abajo de la lluvia y le pedía ya, no, eso no lo puedo hacer en menos de 3 días. Pero muchacho, te agarran, ¿sabes qué? Te ablandaron después cuando subieron los milicos, los verdes. Porque realmente el peso después lo tenían los verdes. La policía era un costado y tirala. Ahí se terminó la democracia. Estos muchachos ayudaron a que la democracia la barriera. Y se despertó un bicho. Y el bichito que se despertó mordió. Y después que muerde y le gusta la sangre, ¿vos te pensás que afloja? No, esperamos 3 días. Necesito 3 días para negociar. ¿Qué vas a necesitar 3 días, muchachos? No, necesitábamos 3 días porque teníamos que discutir nosotros. eso es verdad. Tenía que venir la abogada, Es lo le lógico, teníamos que decir. es lo lógico. Ya no íbamos a llamar, Pero decir que venga mi abogada que le tengo que mandar la comunicación. Dejábamos pegada a la petiza Inés. Una cosa, Ay, Dios querido. Amodio, una cosa que Qué país que generoso. también buscaron a un juez, ¿no? Que los conocía. Claro, no, que resolviera más rápido. Después de todo eso, ¿quién podía ser el que resolviera más rápido? Pero no ellos también. Todos. Claro. No, todo, el gobierno también. El gobierno eligió. Claro, por eso pone una dice, boca que, bueno, el juez fulanito porque que va a hacerlo más rápido. que por lo menos tenemos diálogo. Claro. Horacio, Sí. por la duda, este libro que yo leí eso. Los dos No, demonios. no, de está Álvaro Alfonso. agotado. No, pues no lo pidan porque no, No hay. No hay. dos no hay, demonios. no hay ni hojas. Ni hojas. De tu autoría, Álvaro. Sí, de Álvaro. Los Claro. dos, famoso libro, Los dos demonios. Mirá vos, esa expresión es muy repetida, ¿no? En el año 2012, que es cuando salió el libro, Planeta cumplió 20 años y fue eligiendo un libro por temporada y en el 2012 eligió este libro como el buque insignia. Digamos. Impresionante. Yo ahora En, voy a traer- le en otra traigo época las personas como él escribían libros, seguramente también, Álvaro, escribieron libros. Amodio ¿sí? también. Seguramente. Pero nada puede sustituir a la palabra, la emoción que transmite, Claro, sus claro. recuerdos prolijos, por más que él lo disimula, digo, la emoción la debe disimular o ya la vivió tantas veces No, que no le yo te voy a afecta decir casi. una cosa. Yo lo he Pero visto esto en es varias un- oportunidades este programa va a ser emocionarse. histórico. No, Todos lo los hemos programas visto van a con ser históricos. Álvaro. Con Álvaro lo hemos visto en programas como este emocionarse hasta las lágrimas. Cuando recuerda a sus viejos amigos. Y mano a mano también. Que no están. Y mano a mano también. Me Esos imagino. amigos que se perdieron, Ujú. porque murieron, enfrentándose, que eran amigos personales de él. Él los recuerda hasta el momento íntegro. Ujú. Porque él debe haber diferenciado entre todos los grupos que lo rodeaban, los círculos concéntricos del MLN, seguramente aquellas personas que eran amigos porque compartían muchas cosas, otros compartían sentimientos políticos partidarios, otros compartían otros, es decir, círculos concéntricos alejándose hasta algunos que conocían circunstancialmente. Por supuesto. Ujú. Pero eso. ¿Viste que cómo dejaron afuera a las mujeres de Cabildo que estaban No, presas por la machista misma causa? Pero me imagino una persona que parece, según yo lo veo todo el tiempo acá, lo sensible que es, cómo debe haberle afectado a él que dejaran fuera personas que en realidad a veces se jugaban la vida también, ¿no? A ver, Pero mucho más que eso, ustedes no se imaginan la podrida que se armó en Punta Carreta el día que la dirección del MLN dijo: vamos adelante con la fuga de ustedes, pero primero vamos a hacer la de la cárcel de mujeres. Claro. La que se armó. Ujú. claro, querían que Porque las mujeres dijeron- fueran después. No, al revés. Estaban la presas jugada. igual que ellos. Sí, bueno. Y después pero, un día te relata acá pero- cómo fue la fuga de la cárcel de mujeres de pero- Las Palomas. pero, O sea, lo que- No la tengo esa. pero se Daniel, armó. ¿Vos la sabés? Sí, claro, él fue el que lo organizó. Se armó una Claro. discusión, se armó una discusión interna muy tremenda porque, vamos, nos dejan fuera, Fuera. nos dejan fuera, primero la cárcel de mujeres,
No decían primero las mujeres. Primero la cárcel de mujeres. Se temía que la cárcel de mujeres impidiera la fuga de Punta Carreta. Después no lo impidió, pero... Además, internamente se El cayó egoísmo a muy flor mal. de piel. tipo No, de- el machismo. El el tipo de sí. guerrilla que ellos estaban. Las mujeres son mucho más útiles que los hombres. todos En lados. aquel momento. Yo no sé por si, la- si más, pero que eran tan útiles como... pero yo, militarmente, cualquiera sabe. En aquel momento, las mujeres tenían otro estatus distinto a ellos. Antes de dispararle a una mujer, lo pensaban 2 veces. A ellos no pensaban ni un momento. O sea, incluso por su trato, por la cantidad de cosas que podían conseguir. Es increíble. Después vamos a llegar, cuando avance vas a ver que te vas a interesar mucho en otros temas, que justamente donde participaron las mujeres y alguna mujer en especial. Pero yo hoy le traje un video a Álvaro, que no les dije nada a Alvarito que le iba a traer, que anda circulando por ahí, capaz que él ya lo vio, no creo porque lo hubiera comentado, que yo le voy a pedir para que lo escuchemos y después le damos los titulares, porque así Alvarito lo escucha atentamente. Pues es uno de esos que a Álvaro le va a gustar. Viste que el aparielo viene y hace así, saca el Sabe- coso y lo pone ahí. Seguro, sabe mis gustos. No, pero ahora vas a ver el gusto que tiene. El hombre va a decir, qué bien que Café estuvo. con leche con medialunas, ¿eh? ¿De Valerio o no? Es mejor, De es mejor, Valerio. es Ah, bueno, mejor. está bien. Va la obra maestra. Muchas verdad. empresas de construcción trabajando en la construcción de Casupá. Recuerden que yo les decía en la sequía pasada que si hubiéramos tenido en construcción Casupá, las empresas constructoras hubieran podido construir un embalse. Es muy peleador de ese emergencia. argumento porque yo podría no, lo voy a hacer, citar el titular de 2015 que dice Astori frenó a COSE, los 80 millones de dólares del Antel Arena irán a OSE. O sea, la discusión esta... Ese es un titular que no es cierto, es un titular del Uruguay, que no es el Uruguay de los gobiernos progresistas y no es el Uruguay que queremos. Es 2015. El Uruguay donde si se hace una obra para telecomunicaciones no se puede hacer una obra para agua. Pero fue una discusión que se dio en el seno del gobierno cuando estaba arrancando el gobierno de Vázquez y lo que terminó haciendo el gobierno fue dejarle la presentación a la calle Pou cuando ya había ganado la calle Pou. Nunca estuvo planteado porque una mentira porque se repita 1000 veces no se, Pero no es una mentira, es un titular no se de convierte 2015 en realidad. del Diario No, del País. es un titular de un diario, no todos los titulares del diario Pero hay reflejan declaraciones de Astori. yo lo que digo es, no es cierto que se haya discutido y decidido una alternativa. ¿Hacemos Casupá o hacemos Antel Arena? Por ejemplo, se ha recordado mucho su frase, Astori, de cuando usted dijo concretamente el Antel Arena tiene que esperar a que se hagan otras obras de importancia para el país. Y todos antenizamos, sobre todo en este momento, ¿verdad?, que por ejemplo una de las obras tenía que ver concretamente con la situación de OSE. ¿Por qué no se hizo concretamente la obra y por qué se hizo el Antel Arena antes? Bueno, fue una decisión que tomó el compañero presidente Tabaré Vázquez. Yo recuerdo que tuvimos discusiones en el interior del gobierno sobre este tema. Lo recuerdo perfectamente. A mí me tocó defender la tesis de no construir en ese momento, en esas circunstancias, el Antel Arena. Del momento en que se toma la decisión, como fue claramente expresado en tu pregunta, Jorge, sí. Y en esa discusión, la verdad es que triunfó la tesis del presidente Vázquez, que fue la de realizar el Antel Arena, y seguramente con efectos negativos sobre otras posibilidades de inversión que el país tenía, una de las cuales está mostrando consecuencias en este momento, como es el caso del agua, ¿verdad? A ver, acá me pasa, claro, exactamente, sí, con Sendic Chico era ahí o algo por el estilo. Yo pará, que el placer no me lo vas a sacar ahora de la mesa. No, está bien. A ver, el muchacho, el afrodescendiente Ortuño, porque no le vamos a decir negro, porque hay que decirle afrodescendiente. Si yo soy blanquito teta, me pueden decir blanquito teta, no me quejo, ¿está bien? No se la saca nadie el archivo de este hombre, ¿no? ¿Por qué es mentira? Porque se repite 1000 veces, no se transforma en una mentira, macho.
Sacala como pueda, pero te la colgaron del ángulo. O sea, eso es lo que muestra que al darnos cuenta de que el tipo es mentiroso, se transforma en mentiroso contumaz. Te lo adelanto así. Y todas las cosas que aparecen de él, el tema que quiso tener un ascensor exclusivo para él en el edificio, que la administración, ante las presiones de este señor, le dijo, bueno, se lo alquilamos, $4.000 por mes. Todo es cierto. Ahora llega información de que el individuo cuando va a subir al ascensor quiere subir solo. No le gusta subir con el resto de las personas mortales, que vamos al baño, hacemos lo mismo que él, idéntico, porque somos todos iguales en este planeta, gracias a Dios. Nos diferencian nuestras capacidades y nuestra honestidad o ser un delincuente. Además, si fuera un presidente de la República, Tampoco. una vicepresidente, un presidente del Senado, un embajador, pero es un director nada más que de un ente Es un del ministro, Estado. es un ministro, pero no, porque somos todos iguales. Acá hay que salir a la calle y caminar. Y el peor de los pecados que tiene este hombre, no se da cuenta, que hoy las redes sociales y la televisión te escrachan. Tenés que hablar todo el tiempo para los micrófonos. Antes se hacían chanchadita y no pasaba nada. Ahora no hay margen. El diario o la radio Miren no lo te contento levantaba. que está Alvarito. ¿Viste No, que yo le iba a dejar estoy contento a Alvarito? contento, no. Porque como No. Alvarito es el que le da, dije, no, déjamelo a mí no, que te lo mato yo en un tiro a la cabeza. De verdad lo había visto. Yo sé, Sí, es pero- imposible que no lo haya visto. No, se no, acordaba. lo había visto, pero como andaba en otra cosa, no. No le dio bolilla. No. Un desperdicio si Sí, no lo pasábamos claro. hoy. Lo que pasa acá es que Ortuño debe ser cesado como ministro, porque es verdad lo que usted dice, y lo voy a decir yo también, es un mentiroso contumaz. Cuando se presentó en el Parlamento esta semana, mintió a rajatabla. Mintieron. Yo la versión taquigráfica no la vi en profundidad, la miré por arriba, porque bueno, andaba en otra cosa, pero no puede seguir al frente. Imaginen ustedes, después de lo que vieron, que este señor decida que va a poner 1.000 millones para acá y saca otros 300, 400, 500, 875 de este lado. ¿Cómo puede tomar una decisión este hombre? El otro día, en el programa pasado, le dije al presidente Orsi acá, mirando la cámara, que lo estaban empujando para que los leones se lo comieran. Creo que después de ver esto, no puede salir a decir como salió a respaldar a Negro, a respaldar al canciller, es decir que está todo bien. No, no está todo bien. Este hombre no puede seguir al frente de la cartera. Ponga otro, porque hay mejores que él, ¿eh? Hay gente capacitada para ejercer ese cargo, nada más que están en otros ministerios. Claro, y son frente amplistas. Sí, claro, por eso. Vamos a aclarar tampoco, No le estamos pidiendo que ponga a alguien en la coalición republicana. Arreglen el lío como puedan. Para nada, pero hay mejores. Y acá esto se demuestra claramente que el contrato debe respetarse y si quieren correr la obra, la corren, porque no hay problema. Si la obra se corre para Juan Lacase, todos aplauden acá, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Pues yo no la Porque quiero que ya la... está No, yo no firmada. quiero que la corran. No, usted quiere que nos quedemos sin agua. De No, eso yo sí. no llegué a decir eso todavía. En mi No. mente ha pasado como 5 veces. En los sueños pasa y yo digo, Horacio, esas cosas están mal pensarlas. Voy a tener que ir a la iglesia a pedir perdón. No, este hombre, me equivoco, tiene que ser cesado, no puede seguir en el cargo. Porque además, entablar esa discusión, cuando se sabe que eso fue cierto, es absurdo. Los periodistas Claro, no podían pero creer lo que el tipo fue les estaba porque diciendo. además, mire que en OCE, que creo que la conozco un poquito, este señor fue el director más nefasto que existió, porque todo votaba que no. Fíjese que cuando se presenta el tema del saneamiento, claro, la primera era 1.000 millones y 121 localidades, pero no había plata para poner 1.000 millones. Fíjese que eran 3.000 millones, ¿no? Sí. Como multiplicando la plata. Bueno, y entonces se hicieron 300 millones, 61 localidades, ¿no? Y él votó en contra porque era poco. Bueno, pero poco es 0, no 300, ¿no? Bueno. Y después va al Parlamento el proyecto porque se vota una ley por los 300 millones, la primera vez que te dan guita a OCE a través de rentas generales. Cuando va, el Frente Amplio vota a favor. Y claro, lo dejó en falsa escuadra. Seguro. Y ahora tendrían que hacer lo mismo. Es la decirle, cuota vos, política. Edgardo, andate. Pelate. No seas malo, nos está dejando pegado. Y no joroben más con Casupá, porque Casupá es un entierro a la plata del Estado. Yo quiero que hagan casupá.
Bueno. Quiero que hagan la segunda represa en el río Santa Lucía. Y cuando esté todo muerto, porque lo van a terminar de matar al pobre río, porque no se van a preocupar de sacar los lodos, que es lo principal, claro. más no va a haber control. Capaz que sí, porque yo ya le dije que lo voy a denunciar si hacen eso. Escuche, no les importa un carajo. ¿Cómo ¿cuándo fue no importa? Tengo el informe de... A ellos no les importa. No, pero está el informe de la Institución de Derechos Humanos que dice que se violan los derechos humanos en Agua Corrientes. Y el aval de la justicia. Y que la justicia dice que se debería presentar el reclamo ante la justicia civil. Es que yo no sé por qué usted no lo hizo. No, porque esto en mi criterio mi decisión fue tomada en el propio gobierno del Frente Amplio en ese momento, porque entendía que esto se tiene que resolver acá. Pero visto esto, ya no da para más resolver acá. Porque si ponen a este personaje de ministro claro. y hace lo que hace y miente, ya está. Escuche, tengo al Bérico que hoy nos va a hablar de 2 temitas. Si es oportuno. Arranque ya, escuche, no sea malo, son 2023, ¿sabe cómo corre el teléfono? Bueno, pensé que yo como invitado tengo que ser breve. Bueno, pero usted lo hace bien breve. Pero ¿cuál de los 2 temas te parece más interesante o más oportuno? A mí me encantó el sistemita este de... No, el cámaras de seguridad en los comercios. Bien. ¿Eso qué? Por razones que no vienen al caso, yo tengo experiencia en ese tema. Es increíble cómo en los noticieros de televisión se dice que la cámara de vigilancia y o de seguridad de los comercios puede aportar algún elemento para que la policía resuelva casos de rapiñas, copamientos, cualquier delito donde una cámara haya sido puesta, incluso en los domicilios particulares. Muchos de ustedes saben que mi esposa es jueza. Cuando el asunto se enfría y la policía le lleva los elementos fríos al fiscal, que luego termina en el juez, es lamentable cómo las personas se decepcionan de lo que debería ser un testigo hábil, un testigo habilitado, un testigo indubitable, que son las grabaciones de las cámaras de mal llamadas de seguridad y vigilancia. Primero, están pésimamente ubicadas en la mayoría de los comercios. Están para mirarle el culo a las mujeres. No están para mirarle la cara a los delincuentes. Los jueces no procesan y los fiscales no acusan si usted le presenta un video donde solo le mira el culo a las mujeres que van a comprar la leche, el pan o los cigarrillos al comercio. Señores comerciantes, ustedes o son cómplices de los delincuentes y tienen algún seguro, alguna forma de resarcirse de los hurtos, o son unos ignorantes redomados. Porque 1000 veces en un canal que cualquiera puede buscar, que se llama Desde el Auto, donde yo solo cuando transito de un lugar a otro hago estas reflexiones y hoy me permiten aquí en el servidor repetirlas. Los jueces no procesan cuando se le presenta un video que no tiene la cara del delincuente. ¿Pero cómo? Yo le voy a enfocar. Sí se puede, sí se debe, sí se puede. Hay lugares disimulados en un comercio porque el delincuente no va a ir por la puerta de atrás. Viene entrando como un cliente más y va generalmente al lugar donde está el dinero. Entonces, no tiene ningún sentido que la cámara esté allá mirándole el culo a la mujer que está comprando, porque eso no sirve a un juez. Disimule la cámara, pidan asesoramiento y se puede colocar la cámara, incluso pequeñita, de este tamaño, dentro de cualquier cosa de las que tienen en el comercio, para que enfoque la cara del delincuente. Obviamente, si el delincuente tiene la cara tapada, va a ser un poco más difícil. Pero la policía, que tiene en la mente de los que se ocupan de ese tema, la mayoría de los registros de los movimientos, hasta de las muecas faciales de los delincuentes, le da un elemento importante para que el fiscal pueda acusarlo. No tiene ningún sentido que ustedes pongan 4 cámaras en un comercio que apuntan donde ya dije. Hay que colocar las cámaras de manera que le sirvan a la policía, luego al fiscal y finalmente al juez, para que esos delincuentes que a veces matan personas, incluso a familiares de ustedes que están ahí atrás del mostrador, a la esposa de ustedes que está atendiendo la caja, a una persona que estaba ahí que quiso fugarse y la matan, o lo secuestran. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Las cámaras son elementos fundamentales en el mundo moderno para procesar a los delincuentes que cometen delitos, pero no las pongan en lugares donde habitualmente están. No las pongan en el techo nunca. Ahí no sirven para nada. Y lo peor es que cuando se presentan en los noticieros de televisión estos informes, con la presunta filmación,
Cualquiera se da cuenta que no tiene ningún sentido. Lo toman desde atrás al delincuente. Y toman la cara de la persona que está teniendo la caja. Una cosa tan ridícula. El sentido común indica que hay que colocar la cámara en un lugar disimulado y hay cientos de lugares. No en una casa de familia, es más difícil, pero en un comercio hay cantidad de lugares en una estantería abajo. Va a ir siempre a favor de la cara del delincuente. Hay otros procesos que son lo que se llaman los compartimientos estancos, que es no permitir directamente la entrada de la persona, sino una cámara, un lugar que esté entre la entrada y realmente la entrada del comercio. Eso es más difícil, cuesta más dinero. Algunos comercios importantes ya lo están implementando, entonces puede dar resultado. Pero si tienen una cámara, no la pongan en el techo. Nunca, jamás. Y jamás apuntando a ustedes. Si él, en el caso de Albert, es el que está atendiendo la caja, el delincuente va a venir de allá para acá. Puede rodearlo todo lo que quiera, pero va a terminar pidiéndole y apuntándole con el arma. La cámara tiene que estar atrás de él, en el hombro, en el ombligo, en la rodilla. Pero tiene que estar apuntando al delincuente. En fin. Me exalté un poco porque... pero bien, fue claro. Yo no me había fijado que las cámaras enfocaban las partes traseras de las damas. Tal vez no tienen la intención de hacerlo. Pero lo ponen para un panorama de comercio. No sirve de nada eso, juez. No sirve absolutamente de nada. Sí, porque es verdad, las ponen muy arriba. Es decir, ahora, cuando las pones en la calle y las pones media baja, los pichis te las rompen. No. Yo estoy hablando siempre de las cámaras interiores de los comercios. No estoy hablando de las cámaras que esas sí tienen que tener, por ley en Uruguay, 12 metros de altura por lo menos y no pueden tomar ni las matrículas de los vehículos ni las caras de las personas. O sea que mejor no la pongo. No, siempre ayuda. Porque se ve el color del vehículo, el color de la moto, el color de la ropa del delincuente, que a veces se la cambian obviamente, la dirección en la que fugó. Esos son elementos que pueden, porque si vos juntas, ¿qué pasa? Cuando un juez va a procesar a alguien necesita lo que llaman la prueba de indicios. Ya que no tiene la confesión y no tiene el testigo, tiene la prueba de indicios. 1 más 1 más 1 más 1, es este. ¿Entiendes? Sí, te da la tranquilidad. En fin. Ahora tenemos un pedido de informe público. Bueno. Sí. Que me lo proporcionó don Álvaro Alfonso. Sí. Yo voy a proceder a leerlo. Sí, y si pero usted en realidad empiezo por donde empieza. Usted ¿no? empieza y me avisa cuando yo lo leo. Vamos arriba. En el libro Más Secreto de PSV, que está a la venta acá. ¿Qué cuesta? 750 pesos. En la página 223 hay una imagen sobre un episodio ocurrido el 28 de junio del año 2007. Y dice, Ministerio de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto. Es decir, alguien se lleva algo como que usted fuera al boliche del barrio y dijera, deme 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de aceite y un salchichón. Y usted no sabe para qué se lleva para el salchichón, quién lo come y todo eso, ¿no? Pero recibí del Estado Mayor Conjunto la siguiente documentación. 1. Actas de Junta de Comandantes en Jefe. 12 carpetas con asuntos varios de la Junta de Comandantes en Jefe. 2 ficheros de la Comaspo. 1 sobre con cassette de grabaciones. 5 bolsas negras con antecedentes de la Junta de Comandantes en Jefe. Negras, además, bolsas negras. Lo importante era el color, pero no lo que estaba dentro. Vos sabés que da pena esto. Yo conozco ese lenguaje, lo conozco. Sí. No sé si serán afrodescendientes las bolsas estas, pero bueno. Es así. 24 carpetas con antecedentes de la Cruz Roja Internacional y 12 libretones de archivo del Partido Comunista. Acá dice archivo dado por el presidente. Acá dice secretario del presidente, el señor Ronnie Arismendi. Sí, el secretario del presidente. Pero, bueno, ¿quién recibe esto? Vuelvo a reiterar la fecha, 28 de junio del 2007, primer gobierno de Tabaré Vázquez. Augusto Gregori, que era el asistente de la ministra Berruti. Cuando están reclamando los archivos, ¿dónde están estos archivos? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué hicieron con ellos? Sí, claro, ¿qué hicieron con ellos? Sí, lo repito, son 12 carpetas con asuntos varios de la Junta de Comandantes en Jefe, 2 ficheros de la Comaspo, 1 sobre con cassette de grabaciones, 5 bolsas negras con antecedentes de la Junta de Comandantes, 24 carpetas de antecedentes de la Cruz Roja y lo que mencionamos, libretones de archivos del Partido Comunista. Un botín documental. Cuando estamos hablando de los archivos, la ley 20.280
sigue estancada, porque no se aplica. Es decir, se votó el 25 de mayo del año pasado en el Parlamento Ya está de liberar reglamentada. los archivos, pero hasta ahora no se ha liberado absolutamente nada. Primero porque en el anterior gobierno a través del decreto 353-024, se reglamentó la ley. Un desastre la reglamentación de la ley, pero eso es otro problema. Sí. Y no comunicaron todavía a donde están los archivos que están liberados, ¿no? Entonces, uno habla con los legisladores y es como que hablar con otra persona que está en otro tema, en otro asunto, o Que en otra desconoce, profesión, seguro, desconoce. que desconoce. Y después mandan y dicen, queremos los archivos de la dictadura. Eso no sé Bueno, pero ¿dónde está. están los archivos estos? Eso sí, esos son los más interesantes aparte. Sí. No, hay otros que están más interesantes, pero bueno. Si quiere le Sí, le- claro. Y se hizo un pedido de informes desde el Parlamento, producto de esta publicación. Exacto. En base a esto, el 23 de junio de este año, el pedido de informes dirigido al señor presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Valdomir, en donde explica que de mi mayor consideración ha llegado a nuestras manos copia de un recibo fecha 28 de junio del 2007, en el que se deja constancia de la entrega por parte del entonces Estado Mayor Conjunto dependiente del Ministerio de Defensa Nacional a un individuo llamado Augusto Gregori. ¿Quién Bueno, se identifica? no era un individuo, era el asesor de la ministra. Bueno, yo le digo la Yo cosa. leo lo que dice acá, pero él le pone después pero, sí, a un sí. individuo llamado Augusto Gregori. Sí. ¿Quién se identifica Lo identifico para la gente. como asistente de ministra? Ah, está. Es lo que él pone. Sí, sí, está O sea, bien. que el individuo no mostró ningún carnet. Soy el asistente de la ministra. Yo soy el asistente. De una serie de documentos que obraba en poder de dicha entidad estatal. Adjuntamos copia referida. Y le sigue lo que usted leyó, lo que dice el recibo. Solicitamos a usted que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, sea cursado el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional. Primero, confirme si la documentación indicada fue entregada al señor Augusto Gregori. 2. ¿Cuál era el vínculo funcional del señor Gregori con el Ministerio de Defensa Nacional por entonces? ¿Ocupaba alguna responsabilidad jerárquica en el ministerio? 3. La condición de asistente, asesor o adscripto de la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, lo transformaba en jerarca ministerial, con signos de interrogación. 4. En caso que la respuesta a la pregunta anterior fuese negativa, al amparo de qué norma u orden interna justifica la entrega de la documentación referida ut supra a un civil que no ostenta ningún grado de jerarquía en la órbita del ministerio. Y continúa. 5. Obra en conocimiento del ministerio si existió orden del Poder Judicial para hacer entrega de documentación. En caso afirmativa, remitir la orden judicial referida. 6. ¿Qué sanciones corresponderían si se hubiese entregado la documentación indicada a un individuo que no tuviera las cualidades o condiciones legales para recibirla? 7. Indique nombres y cargos de los funcionarios del entonces Estado Mayor Conjunto que entregaron la documentación señalada al señor Gregori. 8. ¿Algún jerarca político del ministerio, llámese ministro, subsecretario, dio orden de entregar esta documentación al señor Gregori? 9. ¿Qué sanciones corresponderían si, desconociendo una orden impartida por un jerarca ministerial, no se hubiese entregado la documentación a un individuo que no tuviera las cualidades o condiciones legales para recibir? 10. A juicio de las actuales autoridades del ministerio, en virtud de lo particular de la documentación referida, correspondería la entrega de la misma a un civil que no ostenta jerarquía ministerial alguna. 11. ¿De dónde fue extraída la documentación indicada? ¿Forma parte de algún archivo o expediente judicial? 12. Obra en conocimiento del ministerio las razones por las que el señor Gregori solicitó la entrega de la documentación señalada. 13. Obra en conocimiento del ministerio el destino que a la documentación solicitada dio el señor Gregori. 14. ¿Fue devuelta al Ministerio de Defensa la documentación entregada al señor Gregori? Indicar la fecha que regresó al Estado Mayor Conjunto, la documentación y aporte recibo o similar que acredite fehacientemente dicha devolución. 15. Al momento que el Ministerio recibió la documentación entregada oportunamente, ¿se verificó que todo lo que fue entregado retornase sin faltantes? 16. Indique nombres y cargos de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional
y del entonces Estado Mayor Conjunto, que tuvieron a su cargo la verificación de la documentación de vuelta. 17º, incorporar cualquier información que se entienda pertinente para el esclarecimiento de los hechos por los cuales la Secretaría de Estado es objeto de consulta. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente Juan Martín Rodríguez, representante nacional por el Partido Nacional. Sí, y la fuente. O sea, es diputado. Y la fuente, esto estaba en conocimiento de Ricardo Percivale. Claro. Sí. Porque esto lo localizamos en el expediente judicial en poder de la Fiscalía de Lesa Humanidad relacionado con la muerte de Cecilia Fontana de Heber, es decir, la causa de los vinos envenenados. Cierto. Este documento estaba ahí, en el expediente. Es cierto. Bueno, a mí lo que me parece que el pedido de informes del diputado Juan Martín Rodríguez es muy extenso y bien insidioso, para hacerlo bien gráfico. Fue insidioso. Le metía el dedo en la llaga en todas las... Yo lo vi sonriendo a Amodio durante mucho rato y me preocupa. Sí. Pero claro, a ver, acá hay un porque gran problema. Él sonríe porque él... Acá hay un gran tema. Yo no sé si... Yo desde que vi ese recibo, eso es una tomadura de pelo. No sé cuánto, 3 bolsas conteniendo documentación. Sí. ¿Qué documentación? Seguro. Inventariala, decir algo. Los cassettes, ¿qué son? ¿Chistes de gila? Sí, sí. O del Andricino. Claro, que se ponga. Que se ponga. Está ahí el enemigo. Es que nos tenemos que tomar para la joda esta situación. Hay que darle un poquito de... Y sí, porque si no le das un poco de humor, esto es para llorar. Pero es verdad, dice Amodio, pero es de una gravedad inusitada. Por eso yo sé que ustedes, por no haber sido militares, no entienden algunos procedimientos que no son ilegales, pero obviamente le rechinan a uno, ¿verdad? La modalidad de la división de las armas del ejército uruguayo, que actualmente hay 5 grandes divisiones, la última creada fue Comunicaciones, operan de manera, tienen casi una cabeza distinta. Entonces, cuando a alguien le llega esa documentación en bolsas, no la quiere abrir, porque si le llegó del arma de ingenieros al arma de comunicaciones, no la quiere abrir. No me complique. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen la etiqueta y se la mandan a quien está destinada. No la van a abrir, no la van a inventariar. Quien tiene que inventariarla es el origen donde se recabó, como bien pide el informe, claro, de dónde se recabó, porque ahí está la cosa. Entonces, a mí no me extraña nada que eso haya pasado por 2 o 3 manos, generalmente capitanes, mayores, difícilmente tenientes coroneles, que no quieren complicar, si no, deja eso, no toques nada. No, firmó un recibo por la cantidad. Seguro, por la cantidad. No por el inventario. No fue inventariado. Lo que está dentro de la bolsa. No, oficial superior Gonzalo Pérez lo hizo superior, firmar. Empieza en teniente coronel y general. Sí, por eso. Hasta ahí llegó. Teniente coronel no llegó. Sí, claro. Y además, más allá de las bolsas negras y de coso, ¿no? De basura. Seguro. La bolsa de basura. Está identificado que se llevó actas de la Junta de Comandantes en Jefe. ¿Usted se imagina lo que es eso? Tengo una idea. ¿Leyó alguna vez alguna? No. Yo he leído varias. Bueno. Pero no en el ámbito civil. Los 2 ficheros de la COMASPO, la Comisión de Asuntos Políticos, en la cual fue la comisión que negoció con los políticos la salida hasta que, por lo menos, hasta el año 84. Hasta el 84, no. Exactamente. Después, bueno, lo que hacemos de las grabaciones, bueno, eso bueno, podrían ser. Pero después bolsas negras con antecedentes de la Junta de Comandantes en Jefe. Se ve que debe haber dicho acá, dice Junta de Comandantes en Jefe, la metieron para adentro, se cerró y punto. Y está, y los archivos, los libretones, eso. Qué manera. Y el libro también tiene otra cosa acá, otro documento que dice fichero comunista con la nómina de afiliados incautados en el año 74 cuando fue detenido el secretario general Ronnie Arismendi. Que es esto está en el archivo Castiglioni, es alto así. Uh-huh. Y bueno, pero está reservado. ¿Los archivos de la dictadura ¿Lo ven alguno? ¿Con este pedido de informe hay alguna posibilidad?
Y Y van a tener que decir algo, digo yo. No le dicen nada. No. Juego plata que no le contesta. Bueno, No tengo conocimiento. Se quejaban de Chiarino. Esto va a ser un poroto. Estos 5 años de gobierno va a ser divino. Tengo dos. Ya Javier, está, ¿recibiste la foto? ya está en fecha, Sí. además, la respuesta, ¿no? Sí. Pero hay otro mecanismo. Después el legislador puede que la Cámara lo haga Sí, suyo. Y lo va a hacer haga suyo. Y no le van Lo a haga contestar. suyo. Y no le bueno, contestan si, igual. si el hombre se prende, está bastante bien redactado el informe. Va ¿no? muy prolijito. está bien. Yo lo hubiera hecho con algunos retoques porque cuando vos interrogás a alguien, no podés darle la... Hay que exactamente. La forma de redactar un pedido de informe es igual que un interrogatorio judicial. Si vos le das la posibilidad de que zafe por el costado, le estás sugiriendo la respuesta, marchaste al espiedo. Es importantísimo que esos informes no los redacte el político, sino una persona que tenga experiencia en el ámbito judicial. Es cierto. Porque entonces vos le apuntás acá o le pegás ahí. No hay forma de errarle. Ahora, como dice Amodio, si le das la respuesta imbricada en la pregunta, marchaste. Tengo dos elementos para después Pero de lo espera un que poquito viene. que tengo un mensaje de los televidentes. El 285 dice, buenas noches, son unos genios. Amodio es un libro viviente. Sí, Un placer exactamente. escucharlo. No me pierdo el programa. Saludos. Las credenciales de Ortuño para ser ministro es ser negro, dice. Afrodescendiente. No podemos seguir pasando vergüenza con ese morocho resentido y mentiroso que se vaya. Bueno, yo no sé si es porque es afrodescendiente. Yo creo que está por la cuota política de la agrupación que él defiende. Esa es mi posición. De todas maneras, nadie lo diferencia juzga tiene. por lo Por que eso, es. vamos a aclararlo, yo doy mi opinión. Por eso, uno habla porque es ministro, no por su persona, No, ni nada, pero- no tiene nada que El ver. Partido eso. Nacional tuvo hasta hace poco una legisladora negra, Gloria Rodríguez. Y no era una legisladora mansa. Sí. de presentar Claro Calío. que el Partido Colorado ha tenido legisladores negros. Sí, teníamos. Morocho, sí. Teníamos Morocho, el negro Posada, el negro sí, Pozzolo, Pozzolo, el negro Pozzolo. Pozzolo, Luis Bernardo, Luis Bernardo. 3 días presidente de la República. Sí, y rechazaba la custodia, se armó un lío Sí, bárbaro. sí, no, pues usted claro. el presidente ahora no, yo no quiero custodia. Señor. Estuve el otro día en Radisson. Gabriel Pereira tuvo la gentileza de invitarme y me pidió que yo nombrara el cernidor como una fuente, digamos, como... me invitaban a las personalidades que ellos querían, pero él me No invitó. y yo le estábamos dije- invitados, yo estaba fuera del país. Sí, yo le dije, mira, mis compañeros, yo soy un visitante ocasional del programa. Bueno, pero no importa, yo quiero registrarte. Y ahí ocurrieron una cantidad de cosas dignas de mencionar, tanto en la tertulia, es decir, en las 500 y pico, dice que había 700 personas. Y yo me ubiqué por experiencia, el ballroom del Victoria Plaza son 2 grandes alas donde caben unas 250 personas a cada lado. Y después una especie de alfombra roja central por donde vienen entrando. Obviamente entraron algunos titerillos y después vino el presidente, todos los ministros y todo el que quiso y pudo ir porque había que estar. Fue muy interesante estar ahí. Yo justo estaba con una personalidad de la que aprecio mucho, el doctor Rubén Amato Luzararian, que fue director nacional de Edificación Civil. Los dos somos pelados, los dos usamos lentes y estamos muy parecidos vestidos, parecíamos bellizos. Entonces llamamos mucho la atención. Y bueno, lo curioso es que a él, por su trayectoria, lo aprecia mucha gente, vinieron a saludarlo desde el presidente para abajo, muchísima gente. Y como yo estaba al lado de él, me recibía también. Lo curioso es que a mí me venían a saludarlos del otro lado, no los de la oposición. Entonces, ¿a cuál me abrazaba más? Pasé un calor bárbaro en ese momento. Acá tenemos más mensajes. El 629 dice, lo de Ortuño, Astora y Vázquez Cose ante la arena demuestra que el votante frente amplista es una ameba, lumpen. Yo no creo que sea tan así, pero parte de razón tiene este buen televidente. El 749 dice, buenas noches. En el programa pasado hablaron de que Sendic planteaba que aspiraba a la participación de los estudiantes junto a los obreros. Estaría bueno que algún día hablaran del FER 68, para el cual se reclutaba estudiantes desde los 14 o 15 años. El 14, Sí, pero no, el FER 68 no tuvo nada que ver con el MLN. No. Es una escisión del MLN. Bueno, ya eso que aclara. Mirá vos. El En 14, este momento no recuerdo su líder. Raro que... Dejá que se la tiramos Entró en un ratito frío. Le dice el nombre hasta el segundo apellido. Se la tiramos frío. Después continúa el mismo mensaje, dice el 14 de abril de 1972, tanto Laura, la hija de los Martirena, como Horacio Rovira, que falleció ese día en Pérez Gomar, habían comenzado su militancia en ese grupo del Liceo 10 de Malvin, según he oído. Muchas gracias por sus aportes. Saludos. Después tenemos otro acá. Ramos Escaltriti. Se acordó. Qué brutal. Pasaron menos de 30 segundos. Viste Qué que estábamos en brutal. los 10 segundos, 12, ¿no?
Leía y él pensaba. Además, cuando él nombra a las personas que nombra aquí en el informe, siempre le pone el segundo apellido, que es típico de la época militar. ¿Ah, sí? Típico, sí. Candan Grajales, Pidigain Gracing. Sí, porque es la mejor forma de. Sí, es realmente como se ve normal. Hay nombres. Hay nombres que si no le pones el segundo apellido no los identificás. Claro, es cierto, es cierto. Pidegain, sí. Había varios. Sí. Por lo menos. Amodio, en la jerga histórica, Pero, por ejemplo, hay que poner Rodríguez, los nombres, los dos apellidos, porque si no, no los conoces. Claro, ¿no? mucho más preciso. Candán. Candán Grajales sí, pero Candán no. Exactamente. ¿Eh? No sé cuál es el segundo apellido de Topolansky, que por cierto estaba en los afiches. Saavedras. El Jorge nos dice, buenas noches señores, el ex dirigente de la FUS, señor Bermúdez, según los periofocas, devolvió el dinero al sindicato que había robado. El Fogata había declarado que era una maniobra política en su contra. Al devolver en tiempo y forma el dinero a sus legítimos dueños, no oculta que el delito existió y que la justicia tendría que actuar de oficio o solo actúa cuando hay una pelea en el fútbol. Quedó demostrado que el Fogata se quemó. Saludos a todos, soy Jorge. Cada vez quiero hacer una aclaración. Cada vez que mencionan la justicia, como ustedes ya saben, a mí me llega un poco, entonces cuando vos me permitas yo voy a dar mi opinión respecto a la opinión del televidente, que es muy importante. Está bien, la vamos a hacer juntos entonces. Bueno, porque okay. yo le voy a dar la primera parte. De acuerdo. Yo creo que si yo no me equivoqué, le pasé a Javier un audio de justamente el Fogata, que yo te lo pido ahora que lo pase. El Fogata fue y cumplió dentro de los 3 días de devolver el dinero, que eran unos cuantos miles de dólares. El tema ¿cuál era? Él argumenta de que cuando él recibía ese dinero, la FUS no tenía cuenta. Cosa que es cierto. Y él dice que no tenía cuenta porque no tenía personería jurídica, que también es cierto. Pero la responsabilidad de él es que nunca se preocupó de sacarla. Cuando perdió la dirección de la FUS, lo primero que hizo la FUS fue sacar la personería jurídica, actualizarla, dejarla funcional y abrir una cuenta. Entonces él dice que él recibía el dinero que enviaban las empresas, ¿tá? Y que no se habían enterado las empresas todavía del dinero ese, de que habían cambiado la cuenta. Entonces él le recrimina a sus compañeros, ¿tá?, lo que le estaban haciendo de escracharlo. Pero la realidad es esa. El hombre no se preocupó sacar la personería jurídica y vaya uno a saber por qué no le interesaba tenerla, porque tener la personería jurídica te da un respaldo al dirigente. Pero además hay una serie de procedimientos incluso para manejar el dinero. Por supuesto. Perdón, ¿y las empresas por qué aportaban para qué? Y para comprar silencio, comprar tranquilidad o paz sindical, llámalo como quieras. No hay otra forma. ¿Y qué? ¿Pero hay que pagarle a estos muchachos para que no hagan paro? Y se ve que sí, porque yo soy una empresa de la salud. Y a mí me dicen que le tengo que transferir a Juan Pérez, fulanito de tal, la plata que corresponde a un convenio firmado, porque es por un convenio firmado. Yo le digo, no, el señor no. ¿Dónde está la cuenta de la FUS? No tenemos cuenta. Ah, bueno, venga la presidencia de la cosa, se la doy viva, me firma un recibo y me firman 3 firmas. Presidente, secretario y tesorero. Por lo menos le hago eso si no tiene cuenta de banco. Sí, pues el gran debe del sistema político no sacar la ley, no sacarlo, desde que se termine esto. Exacto. ¿Cuánta guita entra al PICNT? No, pero eran como ¿Qué hace con la plata? Eran como 138.000 dólares. Seguro, pero además, Abdala, ¿qué hace con la guita? Y va a los canales a pedirle que le cobren a los ricos 1 millón. Un 1%. Sí. Te voy a contar la peor parte. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3 o por qué no 10? Te voy a contar. ¿No? Si son ricos. Yo propuse el otro día que se derogue la propiedad privada y incauten todo, que pase todo del Estado. ¿Por qué me van a sacar una parte? Saquen todo total. Seguro. Si hay poder. Lo que te decía respecto de la... he tenido la suerte, porque me parece que es una suerte, de haber participado en 8 fundaciones de ONGs. Casi sindicatos, uno solo. Pero participé por lo menos en un sindicato y 7 ONG creadas. ¿Por qué? Porque yo tenía una cierta cercanía con la División Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura y conocía el procedimiento. No es difícil, no es fácil tampoco, conformar una sociedad. Cuando eso no se da, como en el caso de la Federación de Salud Pública, hay otro procedimiento. Uno va a un banco y abre una cuenta a 3 firmas y se acabó. Exacto. El Banco República o cualquier otro banco abre una cuenta a 3 firmas, ninguno de los individualmente puede sacar dinero y moverlo. Solamente con
¿Cómo? Firma conjunta. Exactamente. Exacto, firma las tres conjunta. firmas. Esa es una de las soluciones que el Fogato Bermúdez aparentemente nunca optó y tampoco se lo pidieron. Y respecto a la importante opinión del televidente, que agradecemos, naturalmente, hay que decir que existe delito cuando se determina que es tal. No se puede acusar a una persona de cometer un delito si no ha sido enjuiciada previamente y se demostró que era culpable. Hay una presunción de que puede haber un mal manejo, una presunta ilicitud. Bueno, él ahora que devolvió el dinero, la FUS declaró que ahora van a hacer todo, una auditoría externa van a contratar para hacer una revisión total de esas cuentas. Bueno, usted, tal empresa de la salud, pagó tanta plata, esta pagó tanto, bueno, a ver en qué se gastó y si entró a la FUS. Esa ya sería la fase 2. Les adelanto otra cosa que es peor. Él, cuando terminó de sacar la plata y pagar, que eran como $138.000 o algo por el estilo, si no me estoy equivocando, le estoy diciendo de memoria, dice, ahora cerré la cuenta. Lo hubiera cerrado antes. Sacabas la plata, la llevaba y no esperaba que te hicieran el escandalete público. Evitar el escarnio público. Eso pudo haber sido una maniobra interna de alguien que... Yo creo que sí, que él dejó el flanco libre y lo embocaron. Tiene muchos años en la dirigencia sindical. Y le voy a pasar, sí, lo que pasa es que la plata es plata. Vamos a pasar el audio del Fogata que le mandó a un dirigente de la FUS. Escuchame, yo siempre me preocupé. No me pueden decir eso, tuve 28 años como presidente de la FUS. Fue breve. El hombre está enojado porque seguro tiramos para arriba el coso y el hombre quedó regalado. Su voz es inconfundible. No es de los dirigentes sindicales que a mí más me produce rechazo. No es él. Hay otro que sí me produce un rechazo profundo. Pero él no sé por qué. No lo traté nunca, no tuve oportunidad de entrevistarlo tampoco. Bueno, hay algunas novedades chiquititas. Cierre definitivo de Lactalis en Colonia. Bueno, si yo consigo que no me suenen los teléfonos hoy. Si querés yo meto las dos chiquitas que tengo. Meta las dos chiquitas. Bien. Como hace un momento comenté y sugerí que los comerciantes, si tienen cámaras de seguridad o de vigilancia, mal llamadas, pero bueno, son algo, las reubiquen. Hace un par de años, yo como ya he relatado, hay un canal de YouTube que se llama Desde el Auto, que es mi persona haciendo algunas reflexiones. Ocurrió un hecho en que murió un pistero y la esposa de uno de los dueños de la estación de servicio de la Ruta 8. La persona, con todo el dolor del alma, después que vio ese video, no sé quién se lo acercó, vino y me dijo, ¿usted cuánto me cobra por asesorarme respecto a cómo yo debería instalar las cámaras iguales? Le dije, nada. Yo no le cobro nada. Lo hago con toda la disposición que usted me va a tener que gastar unos pesos. Sí, me dice. A mí ya me costó un pistero y me costó la muerte de mi esposa, que estaba circunstancialmente allí, ni siquiera estaba atendiendo la caja. Concurrí al lugar, demoró casi 25 días en hacer algunos arreglos para que efectivamente pasara. Lo habían rapiñado 3 veces. Es una estación de servicio muy concurrida, el dinero se mueve mucho allí y el hombre estaba amargadísimo. Ese es un elemento que yo tengo a mi favor cuando digo que reubicando las cámaras, como en este caso, nunca más rapiñaron a esa estación de servicio. Ustedes dirán, a lo mejor no era por las cámaras reubicadas, tal vez no, pero se corrió la voz porque tampoco van los que quieren rapiñar a la estación de servicio. Si viven en Lexica no van a rapiñar a la Ruta 8, generalmente, a menos que la entreguen. Lo segundo es que le voy a pedir a Javier que ponga en pantalla una foto. Por favor, no tengan en cuenta mi cara, que no es muy agradable, sino lo que tengo puesto. Esos lentes que ustedes van a ver llegaron ayer al Uruguay. Son la última tecnología y se llaman los Ray-Ban Meta. Hay una empresa que ustedes seguramente conocen, la famosa marca Ray-Ban de los lentes de sol, que empezó ya por los años 40 porque le fabricaban las gafas que usaban los pilotos que eran imprescindibles. Esa firma, que hoy se llama Luxottica, está en Italia, se asoció con Zuckerberg, el dueño de Facebook, y diseñaron unos lentes que son los que yo tengo ahí. Esos me fueron entregados anteayer a mí y hoy están en funcionamiento. No los traje hoy porque me pareció un poco novelero, pero debido al tema que toqué, les digo que si quieren gastar, si pueden, mejor dicho, gastar 350 euros, más o menos unos poquito más en dólares, esas gafas tienen la posibilidad de grabar videos con audio directamente en una persona que pueda estar atendiendo una caja.
¿Se pueden considerar un elemento de seguridad? Yo creo que sí. Algunos lo toman para la chacota. Yo lo utilizaré como una experiencia más de comunicación. Prometo traerlos aquí en el próximo jueves y los contertulios aquí me lo permiten. Y me las voy a poner. No tienen nada del otro mundo. Como verán ahí en la foto, son unas gafas comunes y corrientes. Parecen de sol. De hecho, se ponen oscuras cuando yo salgo a la luz y están claras cuando estoy en una habitación. Tienen un sensor en el lado derecho y en el lado izquierdo tiene una cámara que puede grabar hasta 3 minutos en el caso que uno quiera grabar circunstancialmente. Solo con decirle ahí meta grave, ya está grabando la cara de las personas con audio de las personas que están alrededor de uno en cualquier circunstancia. Hay otra posibilidad que es grabar directamente al aire, es decir, si este programa aquí los contertulios tuvieran esas gafas, podrían eventualmente grabar directamente al aire y ahí no hay límite de minutos, se podría grabar todo el programa emitido en directo por Facebook. Eso es una novedad que quería aportar y en el próximo programa la voy a traer. No me estoy no, él no se está riendo por eso, él se está riendo por otras causas. Por otra que después cosa, si quieres se las explicamos. No se la podemos explicar porque son del documental. Claro. Me estoy riendo de eso. Está bien, si son de usaban eso, usó Ray-Ban. No, yo no usé Ray-Ban. No. Yo no usé Ray-Ban. Vamos de título. No. Me estoy refiriendo a un episodio que va en el documental. Está. La Ray-Ban no es una... Se da cuenta que es. Sí. Bueno, por eso. En realidad, Bausch y Lomb fueron los primeros fabricantes de estos lentes que fueron muy famosos porque los pilotos lo necesitaban. El gobierno de Estados Unidos le encargó a la Bausch y Lomb que diseñar esos lentes, los famosos lentes de piloto, que son en forma de lágrima. Algunos tienen un puente de marfil acá arriba para que la transpiración de los pilotos corriera hacia las cejas. Tienen la patilla en forma de látigo para que no le estorbara el casco cuando lo llevan puesto. Esos son los Pilot. Pero bueno, esa firma, no digo que pasó el olvido, pero Luxottica, una firma muy importante de Italia, compró la patente y ahora está fabricando los lentes Ray-Ban con esta característica. La gran virtud de esos lentes que vos tenés es la transmisión en vivo. Sí. Lo después, el resto de la interconexión, por ejemplo, con los celulares, la interconexión con la computadora, hace toda la mezcla. Esa es la gran virtud. El celular en el bolsillo y después podés atender llamadas, enviar mensajes. Haces todo. Escuchar música, se escucha perfectamente la música. Yo no lo creía hasta que no los tuve, los probé hoy toda la mañana. Esa es la gran virtud. Ahora, para hacer grabación... Pero, ojo. ¿Cómo discan en el...? No, le hablas. Simplemente dice llamar a Álvaro Alfonso y te llama. Se estás en la agenda, suena tu teléfono y vos me entendés y no sabés que yo estoy hablando con él. Yo no atiendo. No pasa nada. No pasa nada. Simplemente suene y se te da. Pero hay un detalle muy importante y es legal, ojo. En el lado derecho del lente, cuando uno está grabando o estás tomando una fotografía, aparece una LED, un destello de luz. El rojo. No, blanco. Blanco. Son chusmas. Que le indica a la persona, si es que la persona lo sabe, y si no, hacete cargo, que te están grabando o te están tomando una foto. Eso no se puede eliminar. Hay cantidad de técnicos que están tratando de eliminarlo de cualquier manera para pasar desapercibido y no se ha logrado. Entonces, si la persona graba y luego lo que hay que ver, ¿qué validez puede tener judicialmente eso? Bueno, yo quería terminar con la noticia de en Colonia que salió así. Cierre definitivo de Lactalis es un balde de agua fría para los trabajadores. La empresa ofreció 13 puestos de trabajo a cambio de que se levante el paro general. Como no se lo aceptaron, cerró. La gente estaba complicada. Entonces, esto está en Cardona. Para Cardona cerrar una empresa de lácteos es un golpe durísimo. Y no es la primera que va cerrando. Conapro le certificó que cierra Rivera. ¿Está bien? O sea que este es un tema que va generando grandes complicaciones a nivel del gobierno. Después tengo más lentes. Y se viene el paro general, ¿no? Se viene el paro general. Y están pateando porque los estatales ahora quieren firmar un convenio por 2 años. Te aguanto los primeros 2 y le complican la vida a la electoral. Siempre se firman los convenios por 5 años. Ahora lo quieren firmar por 2. Los últimos Pícaro, 3. Y está bien, pero a ver, un dirigente sindical, eso es lo que tiene que hacer. No hacer política. El que hace política porque es amigo del que está gobernando y echa para atrás para el coso, ese es un traidor. El individuo que defiende los intereses de los trabajadores, yo lo respeto, no me importa lo que vote. Pero ahora le apretan la cosa. Le digo, firmo convenio por 2 años. A ver qué haces. Y le complican la vida. Después no sé qué harán. El 233 dice, buenas tardes, esos lentes los usaron en Argentina para hacer trampa en el examen de ingreso para residencias médicas. Un escándalo. Es verdad. En estos momentos también reciben audio. Es verdad.
Todo eso sí, es verdad. Después tenemos el 151, dice, hoy ANEP mató al género humano, comienzan a enseñar género neutro. Bueno, eso no lo sabía. Si fuera así vas a estar... Pobre de mis hijos y de mis nietos. Sí, pobre de mis nietos. Estoy preocupado. El 445 dice, cuando vino la delegación del Congo estuvo Ortuño y lo invitaron por ser afrodescendiente, también lo desconozco. El 776 dice, es verdad lo que dice el señor de Campera Roja, Albérico Barrios, te aclaro, sobre las cámaras... Aclaro que no soy rojo, eso es solo un color. Sí, sí. Sobre las cámaras de los comercios están para mirar el tuje a las mujeres. Tuje es una palabra que viene del yiddish, un lenguaje que se usó mucho en Europa de los judíos inmigrados, especialmente los askenazí, no así los sefaradíes. El tuje es la parte trasera de las nalgas de una mujer. Exacto. Tuje a las mujeres. Ojalá fuera del Partido Colorado el señor, dice acá. Bueno, ya eso no nos vamos a meter en política. Lo considero mis hermanos de camino. No, así que ya vio por dónde viene el hombre. Don Amodio, un genio. El periodista al fondo, no se enoje mucho. Saludos. Harry Potter la pasión que pone, la pasión. Desapareció los archivos que ya estaban liberados, dice. Harry Potter, dice, fue el que desapareció los archivos que ya estaban liberados. ¿Cómo lo ve? Bueno, son las 21:03. Don Amodio, que proceda. Sí, nos quedan dos temas interesantes, quedaron dos temas interesantes. Uno es la situación de la fiscal Guione, abandonada por sus adjuntos. Eso lo vamos a tratar el por lunes su que viene, forma que es largo, de proceder. ese es largo. Y el empecinamiento del gobierno en seguir con la compra de la estancia famosa, ¿no? Exacto. Eso tenemos violando el acuerdo primario. Que bien lo dijo Luz acá. Exactamente. Bien lo dijo Luz y Eduardo lo Lucita. reafirmó en la mañana de hoy. Yo tengo la columna. Muy interesante. Así que continuaremos el próximo lunes. Así que... Y me porto bien, no me enojo. La pasión. Gracias por estar ahí. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.